RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Saludos amigos. Una nueva semana donde no faltan los acontecimientos y los temas relevantes en nuestro país y en el mundo. Hoy vamos a entrevistar a un exministro del Interior a propósito del tema tan delicado de la seguridad ciudadana. El Perú no ha llegado a los niveles dramáticos de México en cuanto a pérdida de vidas humanas, pero el nivel de ocurrencias, de robos, de amenazas, de extorsiones, incluso de secuestros, no baja, sino más bien tiene una tendencia creciente. Por ello, hoy nos toca hablar con un exministro del Interior, que es una persona con amplísima experiencia. Bienvenido, señor Vargas. Pero ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido, doctor Vargas, a Integrando Perú. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Excelente. Como habrán visto, Jorge se conecta esta vez virtualmente y vamos a mantener con ellos la interacción. La primera pregunta, doctor Rubén Vargas, ¿es tan difícil utilizando inteligencia artificial, utilizando lo que hizo que el Perú derrote a Sendero Luminoso en su momento, que fue este grupo especial de inteligencia que tuvo apoyo tecnológico de la Embajada de Estados Unidos y que en realidad fueron los que dieron el golpe certero? A la tercera oportunidad lograron capturar al líder de la organización que más dolor y muerte ha causado en el Perú en los últimos 50 años, porque evidentemente su forma de organización hacía muy difícil el seguimiento de los cuadros, de los comandos asesinos que en todo el territorio nacional golpeaban y asesinaban, y fue un baño de sangre en el Perú. ¿Por qué hoy no podemos apostar al mismo valor de la inteligencia? ¿Por qué hay expertos que dicen que necesitamos más policías cuando lo que importa es la calidad? ¿Cuál es su comentario? Bueno, primero coincido contigo en que la experiencia frente al terrorismo senderista y al terrorismo del MRTA, lo que nos permitió derrotarlos a ambos fue la inteligencia operativa, fue la inteligencia humana, fue el trabajo comprometido, decidido, eficiente de un grupo de policías y también de las Fuerzas Armadas. Digamos, el ejemplo significativo, importante de esa derrota es la captura de Abimael Guzmán y del 90% del llamado Comité Central del Partido Comunista del Perú, gracias a la inteligencia, gracias a ese trabajo profesional que es una combinación de inteligencia operativa con inteligencia de plataformas tecnológicas propias para esas labores. Y así es como se tiene que enfrentar a esas estructuras complejas, a esas estructuras que tienen financiamiento de economías ilegales, etc. Sin duda, actualmente estamos viviendo, desde mi punto de vista, con una de las mayores crisis de inseguridad de toda nuestra historia republicana. En los 80 y 90, en efecto, tuvimos esta crisis también de seguridad, de ingobernabilidad, como consecuencia de la presencia de estos dos grupos terroristas. Pero la situación actual, desde mi punto de vista, podría ser igual o hasta un poco más peligrosa, porque lo que estamos viendo es básicamente tres factores que gatillan, que complican, que generan esta crisis generalizada o desborde criminal. Primero, a las organizaciones criminales que ya teníamos y que ya estaban creciendo, y a las economías ilegales que arrastramos desde hace más de 50 años, llámese cocaína, oro ilegal, tal ilegal, etcétera,
Lo que tenemos ahora es un gobierno absolutamente a la deriva, sin ninguna capacidad de respuesta e involucrado, lamentablemente, como el anterior, en actos de corrupción. Y hay un elemento adicional que es que tenemos desde el Congreso un paquete, un conjunto de leyes que, según el análisis del fiscal Jorge Chávez Cotrina, que es el fiscal coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, son pro organización criminal, es decir, favorecen a las estructuras criminales. O sea, esa debilidad, ¿es debilidad o es complicidad? Mira, si se cambia la ley de colaboración eficaz, dificultando más las investigaciones del Ministerio Público y de la policía frente a estructuras criminales vinculadas a economías ilegales y a corrupción política y a corrupción en el poder, sin duda tenemos que sospechar que es mucho más que simple miopía. Hay algo más ahí, probablemente actos de complicidad. Si vemos que el Congreso, por enésima vez, disfraza al minero ilegal, convirtiéndolo en artesanal, dándole licencia para seguir operando impunemente y destruir áreas naturales protegidas, etcétera, entonces obviamente que no es simplemente desconocimiento. Pero me permite una observación. Cuando ha habido poder represivo, cuando ha habido base militar en la zona, base militar policial en la zona, cuando el Estado ha mostrado el lado robusto de la represión de esas zonas críticas e ilegales, también es cierto que no ha continuado el esfuerzo. Es decir, se supone que la presencia de la Fuerza Armada y la Policía Nacional es para solucionar un momento crítico, pero debe continuar una trazabilidad donde las instituciones que hacen seguimiento, monitoreo satelital, registro, para saber quién entra y quién sale por todos los corredores donde se desarrolla la actividad ilegal, lleven a un control eficaz y a un seguimiento. Lo que ha ocurrido en el Perú en el pasado es que ha habido momentos de exigencia mayor, de comportamiento represivo, pero al poco tiempo se relajaban las cosas y volvíamos a lo mismo. Es decir, no hemos sido capaces de ser perseverantes en la acción contra el crimen. ¿Es así? Sí, sin duda, que digamos, hay dos temas ahí que van en la línea de su reflexión. Número uno, que es muy difícil en el Perú tener continuidad en la ejecución, en la aplicación de políticas públicas en general y en particular las vinculadas a los temas de seguridad. Pero creo que el principal enemigo de esa continuidad, de ese necesario desarrollo sostenido en el tiempo, pasa también por las secuelas, las consecuencias de esta endémica crisis política en la que estamos. El sector interior en los últimos años, en los últimos 2 años, ha tenido 10 ministros del interior. No hay forma de que se pueda trabajar en políticas sostenidas para enfrentar a la criminalidad organizada con ese nivel de precariedad. Un número similar de comandantes generales de la policía. Y ojo que cuando se cambia un ministro del interior, el ministro entrante va, por supuesto, con su equipo, con la alta dirección, etcétera, y es una rotación y un cambio permanente, no solamente de titulares del sector, sino también de su equipo que lo acompaña. Y si en promedio un ministro del interior en el Perú dura 2 meses, es imposible hacer algo serio. Eso es por un lado. Por otro lado, si me permiten, me gustaría un poco terminar esa andanada de leyes que está saliendo, que se está discutiendo en el Congreso, que favorecen lamentablemente a estructuras criminales. Ahora último, hay un proyecto de ley que ya fue aprobado en primera votación, se está esperando la segunda, que será en la siguiente legislatura ordinaria, que modifica dramáticamente al tipo penal de crimen organizado. Y modifica dramáticamente en 2 temas, en 2 aspectos. Uno, que quita del ámbito de estructuras criminales a todos los delitos vinculados a actos de corrupción. Número 1. Número 2, quita inexplicablemente también del ámbito de la criminalidad organizada a los delitos predatorios, a los delitos urbanos, a los delitos violentos. Es decir, la extorsión, el secuestro, el robo agravado, el sicariato, etcétera.
si se aprueba ese proyecto de ley, no van a estar. ¿De quién es el proyecto de ley? Desde la ley del crimen organizado. ¿De quién es el proyecto? No recuerdo el nombre del congresista que ha propuesto, pero la Comisión de Justicia lo ha aprobado por mayoría. ¿Qué bancada es? Me parece que es la bancada de Perú Libre, junto con otras bancadas más que han apoyado esta iniciativa, que la verdad que es un desastre, que alimenta más esa percepción de inseguridad y nuevamente, como dijo el fiscal Chávez Cotrina, es una ley pro crimen organizado. Doctor Vargas, disculpe, interesante lo que usted está diciendo y quisiera ampliar un poquito el espectro de su análisis, que es correcto en mi opinión, porque usted también es un experto en temas de derechos humanos, por la formación académica que ha tenido y algunos cargos que ha tenido en foros nacionales e internacionales. Derechos humanos es un tema que usted domina. Y yo quisiera preguntarle, doctor Vargas, independientemente de esta barbaridad que usted está mencionando, de que tenemos un parlamento que está retirando crímenes que todo el mundo los califica como tales del código penal, etcétera, etcétera, propuestas gravísimas, inaceptables, que no deberían ser ni siquiera consideradas. A ver, parece que hace muchas décadas, en realidad, desde que hubo la toma de la embajada, que usted bien recuerda, la toma de la embajada peruana en Cuba, en La Habana, muchas décadas atrás, y ahora después con el chavismo y con el madurismo y todas estas cosas raras que vemos en Venezuela, han habido oleadas, ¿no es cierto?, periódicas, masivas de refugiados, entre comillas. ¿No es cierto?, que se salen de esos países supuestamente expulsados por la política de los dictadores, supuestamente, y se esparcen por todo el continente, y todos sabemos de que en esas oleadas va gente de inteligencia, va gente preparada para hacer luego de escenarios de desestabilización política, va gente del crimen organizado, se instalan en los distintos países y dormitan hasta que se activan cuando hay una indicación para hacer. Entonces, lo vemos en todas partes. Vemos en todas partes gente preparada para desestabilizar. Entiendo que eso colisiona con una visión de derechos humanos que, pobrecitos, la gente tiene que huir, tiene que ir donde tenemos que recibirnos entre nosotros porque tenemos que ayudarnos, porque los derechos humanos, etcétera, etcétera. Sin embargo, también estamos abriendo las puertas a una conspiración internacional de la peor calaña, que lo que busca es desestabilizar gobiernos, desestabilizar democracias, desestabilizar y generar caos y generar inseguridad ciudadana, porque ahí entonces empiezan precisamente a progresar las posturas políticas, ¿no es cierto?, totalitarias, neofascistas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que están buscando en realidad? Dictaduras. Entonces, ¿qué opina usted de esto, doctor Vargas? ¿Estamos más o menos en una línea correcta de reflexión o cómo lo ve usted? A ver, en efecto, digamos, he tenido la oportunidad de tener una formación relacionada a la defensa de los derechos humanos. Es más, si me permiten, soy uno de los, no sé si fundadores, pero los que acompañó a Jorge Santisteban a trabajar en la construcción de la Defensoría del Pueblo en el año 96. Y a partir, por supuesto, de ese reto, nos involucramos en la defensa de los derechos humanos. Pero ojo, cuando hablamos de derechos humanos, por lo menos desde mi perspectiva, derechos humanos no tiene por qué ser la parte blanda en la defensa de los intereses nacionales. La defensa de los derechos humanos no tiene por qué ser el pretexto para que el Estado no tenga la firmeza suficiente para proteger a sus connacionales. Derechos humanos, desde mi punto de vista, es, por ejemplo, la capacidad del Estado
para proveer servicios básicos, y dentro de esos servicios básicos está la seguridad. Derechos humanos, desde mi punto de vista, es ese Estado suficientemente fuerte que tiene la obligación de enfrentar a todos los enemigos o factores internos o externos que puedan amenazar su estabilidad o su razón de ser. Doctor Vargas, doctor Vargas, la pregunta, en contraposición sí, doctor Vargas, derechos fundamentales de los connacionales. Doctor Vargas, la pregunta de Jorge de teoría de la conspiración internacional. Sí, a eso iba, a eso quería sí, llegar. La pregunta es, ¿ha habido alguna, en su experiencia como ministro, ha habido alguna investigación concreta que identifique que hay interés y prueba de que hay conspiración internacional, de que hay acción de querer desestabilizar el país por parte de gobiernos radicales? ¿Esa pregunta tiene evidencia o es una sospecha? Pero sí, a eso quería llegar, y gracias por reiterar la pregunta. Pero, a ver, desde mi experiencia, sin duda que es parte de este juego geopolítico de querer interferir en las cuestiones internas de los países, especialmente de esos bloques, de esos ejes que se forman, y que actualmente todavía tenemos uno que es muy importante, del llamado del bloque del socialismo del siglo XXI. Más allá del castrismo que existía en efecto en la década de los 60, 70, inclusive en los 80, con los que se financiaban, por ejemplo, el MRTA y los grupos terroristas castristas mal llamados como grupos revolucionarios. Lo que hemos visto, y digamos la evidencia de esa injerencia externa en temas nacionales y específicamente en el Perú, es lo que habría pasado y ahora está judicializado en el financiamiento de las campañas electorales de algunos políticos peruanos que inclusive, como en el caso de Ollanta Humala, llegaron a ser presidentes. No es ahora bastante claro el financiamiento que habría recibido del chavismo de Venezuela, y eso por supuesto que ayudó muchísimo a los propósitos políticos. ¿Eso pasó con el expresidente Castillo también? No tengo, digamos, información en ese sentido, pero lo que sí me queda claro de la relación de Castillo es con sectores vinculados a las economías ilegales. Y eso es absolutamente claro. Y en el caso de la coca ilegal, particularmente en el BRAE, hay una presencia importante de operadores de Bolivia, vinculados al MAS, relacionados a Evo Morales. Y eso es absolutamente público, porque cada actividad que se realiza, particularmente llamada el Festival Internacional de la Hoja de Coca en el BRAE, es un poco el pretexto para que estos operadores de Evo Morales estén presentes en la zona haciendo un activismo político bastante fuerte, y digamos la permisibilidad de las autoridades peruanas es exacerbante, pero eso es un poco, si quieres, parte de nuestra dramática situación en la que estamos actualmente. La corrupción es otro problema que ha afectado la calidad de la lucha contra el crimen, la calidad y también la eficiencia. Hay muchos casos donde la policía captura a secuestradores, asesinos, y en pocas horas están de nuevo libres. ¿Alguna vez el Ministerio del Interior, el Poder Ejecutivo, ha hecho un trabajo de inteligencia lo más elaborado posible para detectar qué fiscales o qué jueces están siendo cómplices del crimen? Mira, el tema de la delincuencia, perdón, de la corrupción, en efecto es uno de los principales dramas, y que los peruanos, de acuerdo a las últimas encuestas, vemos junto a la inseguridad como los dramas nacionales, los principales problemas que nos afectan, ¿no? Y la delincuencia, perdón, la corrupción yo lo dividiría, digamos, en dos niveles. Uno a nivel operativo de los, valga la redundancia, de los operadores de la administración de justicia, donde está la policía, fiscales, jueces, etcétera. Y la corrupción en el poder, la corrupción de los políticos, la corrupción que impide
salir de este marasmo en el que nos encontramos como una crisis permanente económica y etcétera. En el tema de la corrupción en la parte operativa, digamos, se ha hecho algunos avances y pongo como ejemplo lo que hemos hecho en el Ministerio del Interior, donde se ha creado la Oficina de Asuntos Internos dentro de la Dirección General de Integridad, que depende directamente del despacho del Ministro del Interior. Pero claro, como habíamos hablado anteriormente, es difícil de que tenga continuidad mientras si no hay, digamos, compromisos claros para enfrentar esa corrupción. Pero existe el marco legal, existe la institución como para enfrentarla si se quiere hacer. Pero lamentablemente lo que estamos viendo más bien es actos de corrupción desde niveles bastante significativos y que no se utilizan o se utilizan indebidamente estas variables y este marco legal e institucional que tendrían que más bien usarse para enfrentar los temas de corrupción. Pero el gran problema, desde mi punto de vista, el drama, es esa corrupción en el poder, ¿no? Hemos visto a presidentes involucrados en actos de corrupción alevosos, lo de Pedro Castillo, según la Fiscalía, encabezando una estructura criminal y con elementos absolutamente claros que van un poco corroborando esa hipótesis fiscal. Actualmente vemos a familiares cercanos de la presidenta con un modus operandi parecido al de Pedro Castillo, y lo que finalmente estamos viendo es que los policías que investigaron esos casos de corrupción en el poder están siendo perseguidos, están siendo amenazados, están siendo hostigados por políticos que están en posiciones de poder. Entonces creo que es eso sin duda uno de los grandes problemas y que creo que es uno de los factores que grafica con bastante claridad la situación anómica y de crisis política en la que estamos. Eso tiene que ver con la DIVIAC, tiene que ver con esta dirección que se ha creado y que está siendo amenazada hoy según los medios periodísticos. Sin duda, lo que está pasando con la DIVIAC es absolutamente claro. Y a ver, me explico un poco más, si me permiten. Se inventó la historia de la torta del cumpleaños del coronel Colchado para usarlo como pretexto para sacarlo de la coordinación del equipo de FICOP. El FICOP es el equipo de fiscales que investiga corrupción en el poder. Lo sacaron de la coordinación, ¿ok? Luego, el ministro del Interior actual, con argumentos leguleyescos, desconoció una resolución ministerial del Ministerio del Interior para desactivar el brazo policial del FICOP que servía como soporte técnico a la fiscalía que investiga corrupción en el poder. Lo terminaron de liquidar. Y ahora están en un tercer momento, una tercera oleada, que están utilizando una campaña negra, una campaña sucia contra la DIVIAC, supuestamente por malos manejos de sus presupuestos, para cuestionar y para, obviamente, acto seguido, pedir su liquidación. Y es más, yo tengo información que ya existe el expediente y está en el despacho del ministro del Interior para que la DIVIAC sea adscrita a la Dirección de Investigación Criminal, y eso no es una decisión administrativa inocua, sino que lo que acarrea esa adscripción es que la DIVIAC ya no va a tener funciones o atribuciones para investigar casos de corrupción, sino solamente casos de delitos vinculados al patrimonio, de delitos vinculados a contra la vida, el cuerpo y la salud, etcétera. La DIRINCRI tiene esa especialización, delitos vinculados a temas patrimoniales, no de casos de corrupción. Entonces, en realidad lo que están haciendo ahora, lo que está haciendo el ministro del Interior, es eso que no pudo hacer el abogado de la presidenta Dina Boluarte cuando pretendió sobornar a dos coroneles de la FICOP precisamente, intentando sacar los expedientes o las investigaciones que se estaba realizando contra su hermano Nicolás Nicanor Boluarte, perdón,
y ahora lo van a conseguir porque le están quitando esas atribuciones de investigar casos de corrupción. En la práctica, en los hechos, están liquidando a DIVIAC. Y con eso van a caer todos los procesos, todos los casos vinculados a los casos de corrupción que estaba investigando EFICOP con el apoyo, con el auxilio de la DIVIAC. Entonces, el tema no es pequeño, no es simplemente uno de esos tantos actos de corrupción como el que estamos comentando, sino tiene que ver de manera central las posibilidades de seguir enfrentando la corrupción política y también, por supuesto, el abuso de autoridad clamoroso, doloso, contra un grupo de oficiales que se atrevieron a investigar la corrupción en los políticos. Doctor Vargas, hace unas semanas también hubo un murmullo preocupante en referencia a la DINI. ¿Nos puede usted explicar un poco qué está pasando ahí? La Dirección Nacional de Inteligencia. Sí, claro. La DINI siempre va a ser, digamos, una zona oscura, una zona gris, no solamente por su naturaleza de dirección de inteligencia, sino porque lamentablemente ha sido con mucha frecuencia instrumentalizada por el poder de turno. La DINI tiene facultades muy importantes, no solamente en temas de seguridad nacional, sino también vinculados a las amenazas internas contra la democracia, contra el Estado de Derecho. Pero lo que estamos viendo es más bien, digamos, el perfil de profesionales que se han convocado, digamos, no calza necesariamente con esos objetivos institucionales. Y lo que se comenta es que los presupuestos, especialmente para los equipos de contrainteligencia, no estarían siendo utilizados, digamos, en objetivos institucionales, sino tal vez de naturaleza más bien política. Ojalá que eso no ocurra. En todo caso, allí hay una responsabilidad importante que tiene que cumplir, uno, la Contraloría, dos, la Comisión de Inteligencia del Congreso, para, digamos, auditar y hacer un seguimiento de cerca a los gastos, a la ejecución presupuestal de la DINI. Eso es básicamente lo que, digamos, se podría hacer. Lo otro es ya un poco seguir a los propósitos del gobierno, de la presidenta. Doctor Vargas, una pregunta, volviendo al tema de la DIVIAC. Es nuevo en el Perú que haya investigaciones en tiempo real a quienes gobiernan. Si eso hubiera existido antes, los hechos de corrupción que luego se conocieron, y por eso hemos tenido tantos expresidentes procesados, hubieran sido discutidos y ventilados antes, en el momento mismo que ejercían el poder. Es que no estamos preparados como sociedad para tener ese sistema de control en tiempo real. Es que hay un cortocircuito porque el poder de turno se incomoda de ver que hay policías que están investigando supuestos hechos que luego terminan en algunos casos con denuncias de comisión de delitos. Esta es una pregunta que me parece importante porque he escuchado el comentario de algunos actores políticos diciendo no pueden gobernar si están sujetos a ese grado de presión y fiscalización. Pareciera que la explicación fuera ¿qué temen? ¿Cuál es el problema de que no puedan ser monitoreados? ¿O es que esto se ha ido de las manos y estamos incomodando el ejercicio del poder? Me parece importante la pregunta porque ni en el propio Estados Unidos existe este sistema de control a quien ejerce la mayor magistratura del país, que es la Presidencia de la República, o a los ministros en ejercicio. Hay experiencias en países desarrollados que generalmente se dan ex post. El Perú ahí está siendo un país pionero, como que en el registro de la historia de hechos recientes, el Perú tiene el récord de Guinness en presidentes enjuiciados. ¿Cuál es su reflexión sobre esto? Yo diría que la regla es que la fragilidad institucional, la fragilidad del sistema que tiene la responsabilidad de investigar estos casos de corrupción,
digamos, es conveniente para los políticos corruptos o para la corrupción en el poder. Sin embargo, y hay, digamos, felizmente mucha literatura un poco que grafica el problema endémico, los niveles de corrupción que hemos tenido a lo largo de nuestra historia republicana. Quirós es uno de ellos, creo que debiera ser de lectura obligatoria para todos. Pero, digamos, a partir de los 90 para adelante, lo que hemos tenido, digamos, es algunos chispazos, algunos actos heroicos de personas que con la suficiente, digamos, madurez y compromiso se han enfrentado a la corrupción en el poder. Por ejemplo, a José Ugaz, a César Azabache, al doctor Valdivia, que desde la Procuraduría Anticorrupción enfrentaron a Montesinos y a toda la secuela corrupta en el gobierno de los 90. Posteriormente, eso que debió haber continuado, que debió haberse consolidado, como que se derrumbó, se cayó. Y ahora, a partir de la mega corrupción que se conoció desde las empresas brasileras, Lavajato, etcétera, nuevamente hemos tenido, si quieres, acciones o compromisos, también no de instituciones, lamentablemente, sino de grupos de personas que se han puesto la camiseta para enfrentar a esta lacra. Y yo quiero volver nuevamente al trabajo significativo que ha realizado la DIVIAT y un grupo de fiscales para liberarnos, literalmente liberarnos de lo que fue esa estructura criminal que encabezaba Pedro Castillo desde Palacio de Gobierno. Si no se hubiese hecho esa investigación con agentes de la DIVIAT, con fiscales como la doctora Marita Barreto, probablemente hasta este momento seguiríamos bajo esa férula, bajo esa estructura criminal que se había constituido en Palacio de Gobierno. Entonces, pero ahora, precisamente esos agentes que investigaron y que demostraron que en efecto había una estructura criminal encabezada por Pedro Castillo, son los que están siendo perseguidos, son los que están siendo amenazados, son los que lamentablemente hemos visto cómo la presidenta de la República, a través de su abogado, pretendió sobornar a los policías que estaban investigando a su entorno familiar por actos de corrupción. Entonces, nuevamente hemos caído en el lado oscuro, nuevamente hemos caído en ese agujero negro y dependerá de nosotros y de los medios de comunicación de volver a levantarnos y generar nuevamente esa ola que nos permita enfrentar a la corrupción en el poder. Pero en efecto coincido también con ustedes de que tenemos ejemplos significativos, especialmente de expresidentes sometidos a estos procesos, a estas investigaciones, a sentencias históricas, pero creo que aún así todavía tenemos un sistema bastante frágil y queda demostrado con nuestra actual crisis en el que estamos viviendo. Doctor Vargas, vamos a ir a un break muy breve y volvemos con la pregunta que la dejo, llama la atención, que usted haya dicho grupos de personas, es decir, que no son tareas institucionales, grupos de personas que son sensibles a la posibilidad de que se cometan delitos y reaccionan en tiempo real. Eso está mostrando una crisis institucional en el país porque genera cortocircuitos. Yo le planteo la repregunta, esto no está terminando de resolverse, no está decantando en una solución mejor, sino más bien está ahondando la crisis. ¿Cuál es la forma de resolver este problema? Pero eso viene para dentro de unos minutos. Muchas gracias. Continuamos con Integrando Perú. La minería formal genera debate en el país. Por eso en Minería de Todos seguimos escuchando y respondiendo. ¿La minería puede convivir con la agricultura?
tenemos más de 14 millones de árboles. Ganado lechero, truchas que criamos con el agua que viene de la minera. Turistas nos visitan todos los días, por eso que le decimos que sí se puede convivir una empresa minera con una empresa agrícola, pesquera, ganadera, turística. Hoy más que nunca la minería tiene un rol clave en el desarrollo del Perú. Por eso es importante escucharnos. Si nos escuchamos, nos conocemos, comprendemos, confiamos. Si nos escuchamos, sumamos. Déjanos tu pregunta en mineriadetodos.com.pe. Lea en la edición 215 de la revista Minería la entrevista al presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, Darío Segarra, en el programa Tierra Adentro. Pormenores de lo que será CONAMIN 2024, el aporte de las empresas mineras a las regiones, la opinión del Bank of America sobre la importancia de la minería en el Perú y el Premio Nacional de Minería Escolar, entre otros temas del sector. Acceda a la web del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Edición 215 de la revista Minería. Interrumpimos la pausa comercial para presentarte TV 360. Mira TV y Radio Nacionales en vivo, 100% gratis. Disponible para todos en el Perú, desde cualquier dispositivo. Disfruta de megas ilimitados para TV 360. Descarga el app, regístrate y míralo ahora. Continuamos con Integrando Perú. Volvemos, amigos. Estamos en pleno diálogo con el exministro del Interior sobre temas tan críticos como es los graves problemas que afronta la seguridad ciudadana en el Perú. Estábamos frente a la pregunta, el cortocircuito que genera un grupo de personas, eso es algo discutible, pero un grupo de personas que se llama DIVIAC, un grupo de personas que se llama un ex procurador o otros ex procuradores, pero son gente que se compra el pleito en tiempo real de enfrentar la corrupción en el poder. La gran pregunta es, pero esto no resuelve el tema porque se cambia al procurador, se absorbe la dirección o se le liquida y volvemos a lo mismo. Es decir, incomoda al poder el hecho de que haya un control en tiempo real y eso tampoco es algo común en el mundo. ¿Cuál es la forma de resolver este problema que ante todos es visto como una crisis que no tiene aparentes visos de solución? Mira, Pedro, lo que pasa es que tenemos, digamos, factores estructurales que alimentan a la corrupción. Uno de ellos tiene que ver, como tú bien has señalado, con esa fragilidad institucional. Y a la vez la fragilidad institucional, desde mi punto de vista, es consecuencia de estas crisis políticas cíclicas, casi como un bucle en el tiempo, que tenemos en el Perú a lo largo de nuestra historia republicana. Todo eso hace que el sistema no funcione. En realidad, el sistema es absolutamente nominal. Y a partir de allí es que, digamos, hay personas que se ponen la camiseta y con los valores y el compromiso bien puesto, dan la pelea y esa pelea dura lo que dura esa persona en ese cargo. Y el otro factor que alimenta esa corrupción tiene que ver con el poder fáctico que nace de las economías ilegales. Y este es un elemento que no se ha analizado lo suficiente o, digamos, está ahí y lo hemos normalizado. Tan normalizado como, y lo vemos como que si no fuese un problema. Me pregunto, se han hecho cuantificaciones, desde mi punto de vista, bastante conservadores, de que en el Perú se moviliza como consecuencia de las economías ilegales, oro ilegal, cocaína, tala, etcétera, más de 10.000 millones de dólares anuales. 10.000 millones de dólares anuales. Obviamente que eso no se lava construyendo hoteles en las regiones o algunas galerías. Son 10.000 millones que ingresan al sistema financiero. Son 10.000 millones de dólares anuales que la SUNAT no ve, que la Unidad de Inteligencia Financiera no lo observa. Es como tener un dinosaurio en la casa y hacemos el ademán de no verlo. Y por supuesto,
la única explicación de que esa magnitud de economías ilegales crezca, se enraíce más en el Perú, es gracias a la corrupción y gracias a la cooptación también de, digamos, de sectores estratégicos en el aparato estatal que facilitan a esas economías ilegales. Otra vez, si quieren, regresando un poquito a este paquete de leyes que está aprobando el Congreso. Me pregunto, ¿realmente es gratuito que el Congreso apruebe por enésima vez la ampliación de la actividad de la minería ilegal? ¿O que convierta a los mineros ilegales en artesanales? ¿Quién está controlando a las plantas procesadoras de oro, de esas plantas que blanquean a todo el material aurífero extraído de zonas ilegales o de zonas prohibidas? Son 10 plantas, están a lo largo de la franja costera, son fáciles de llegar si se quisiera hacerlo. Ahí está la corrupción, ahí mantienen financiando a partidos regionales y nacionales, y eso es parte de nuestro drama, como dije. Entonces, es una combinación de muchos factores, pero básicamente es esa fragilidad institucional y la presencia de las economías ilegales. Ojo, lo que está pasando, y con esto termino, lo que está pasando en Ecuador es como consecuencia solamente del negocio de la cocaína. Acá tenemos cocaína, oro ilegal y varias otras economías ilegales, y no pensemos de que somos inmunes a esa situación dramática en el que está ahora, al que ha llegado Ecuador. Doctor Vargas, a ver, conversaba con unos jóvenes, porque soy catedrático universitario también, y aprovecho para conversar con los jóvenes, con las nuevas generaciones que tienen pues una visión, que son los que siguen, ¿no? La generación de recambio de la nuestra. Hablan mucho de Bukele. Se dan cuenta que estamos, doctor Vargas, y usted lo va a entender perfectamente, frente pues a un nudo gordiano. Y usted ya sabe qué hizo Alejandro Magno con el nudo gordiano, lo sabe perfectamente. Entonces los muchachos me dicen, oye, pero Bukele, El Salvador era un desastre atroz, con las mafias, peor que cualquier cosa, después de Haití, peor que todo lo demás, ¿no? Entonces, y viene este hombre y sí, con gestos autoritarios, con gestos robustos, fuertes, lo podemos discutir, todo es discutible, pero ya está. Arma su tema, pone a su gente con una visión país clara y empieza a resolver un problema que parecía que no tenía solución, que ya El Salvador lo habíamos perdido. Es una pregunta difícil, incómoda, doctor Vargas. No voy a pedirle que me diga si usted quiere un Bukele en el Perú, pero digamos, a ver, estos problemas que usted está mencionando detalladamente, que los conoce microscópicamente, se pueden resolver desde una democracia sin partidos, desde una democracia sin planes de gobierno, desde una democracia sin líderes. Se puede resolver todo este embrollo donde las instituciones están perforadas, están intervenidas, manipuladas, manoseadas. Desde nuestra frágil y precaria democracia se puede resolver esto. No hablemos de los ideales, porque eso no es real, pero parece que no. Entonces, ¿qué hacemos con Bukele? A ver, en efecto, lo que las encuestadoras informan de manera, digamos, recurrente, es que los peruanos, frente a esta situación anómica y de desborde criminal, lo que dicen es, yo escojo la seguridad, inclusive por encima de algunos derechos fundamentales. Uh-huh. Dice, no me importa el estado de emergencia si eso realmente es la solución. Claro que no lo es, pero la gente necesita pensar que sí se puede resolver, la gente necesita agarrarse de algún salvavidas, de alguna idea que le permita decir, sí, sí me pueden dar ese servicio llamado seguridad. Entonces, finalmente, la gente empieza,
cuando el Estado no puede reaccionar, no puede responder, cuando los gobiernos sucesivos no tienen ninguna idea clara de cómo enfrentar estos desbordes criminales, entonces la gente se pregunta, ¿no? Entonces, ¿para qué existe el Estado? Entonces, ¿para qué existe la democracia? Entonces, ¿por qué me hablan de este Estado de Derecho o de defensa institucional si ninguno de eso es capaz de darme seguridad, educación o salud? Y yo diría que ahora es mucho más dramático todavía ese cuestionamiento, porque tenemos literalmente, y no estoy exagerando, ojalá fuera mentira, tenemos a ciudades enteras, a distritos, inclusive provincias, secuestradas por las economías ilegales y organizaciones criminales transnacionales. San Juan del Lurigancho, Santa Anita, Ate, San Martín de Porras están tomados por la extorsión masiva. Allí la lógica es, si quieres seguir trabajando, pagas al extorsionador. Si quieres seguir viviendo, pagas al extorsionador. Si no quieres que atenten contra tus hijos, pagas al extorsionador. Y lo están pagando, y están pagando. Ojo, y esos pagos no son de 20, 30, 40 soles. Estamos hablando de miles. Doctor Vargas, perdóneme la interrupción, pero la pregunta de Jorge, muy rimbombante, pero al final lo que importa es, ¿necesitamos un Bukele? Porque sí, tenemos el caso de Singapur. Yo complemento su pregunta y digo, la mezcla entre Bukele con esta acción tan enérgica de la policía y la fiscalía controlada por el poder político, le añado yo la receta de Singapur, la pena de muerte, y un Estado que era el más corrupto en Asia hace 30 años y ahora está entre los 5 países de mayor desarrollo en el mundo. Entonces la pregunta es, ¿necesitamos un Bukele? ¿El Estado democrático es incapaz de enfrentar las mafias, la corrupción, la delincuencia? ¿Cuál es el argumento para decir, no, Bukele no es la receta? ¿O cuál es su opinión? Mira, sí, yo quería aterrizar finalmente en lo que tú estás puntualizando en tu pregunta. Yo considero que nuestras instituciones y esto que todavía insistimos en llamar democracia no está en capacidad de brindarnos seguridad. No está en capacidad de brindarnos servicios tan básicos como salud, educación. Y está desbordándose nuevamente las economías criminales por varios factores. Entonces, necesitamos reencauzarnos, necesitamos recuperarnos. Para eso se necesita, por supuesto, legislaciones de emergencia. Para eso se necesita un gobierno fuerte con ideas claras de cómo enfrentar este problema y no con medidas efectistas, demagógicas, populistas. El populismo penal siempre se pone de moda cuando nos entra la desesperación. Y ese populismo penal a veces pasa por cambiar el nombre, el rótulo de un tipo penal y convertir a el robo agravado o al sicariato en terrorismo urbano, por ejemplo, o en convertir cualquier delito con una pena de cadena perpetua o de pena de muerte. Pero eso que podría ser, digamos, importante, bueno, para cosechar aplausos tempranos y fáciles, no es en realidad la respuesta frente a la criminalidad. La criminalidad, como en el caso del terrorismo en los 90, se enfrenta con equipos pequeños, sólidos, fuertes de inteligencia, apoyados por inteligencia electrónica, por las plataformas tecnológicas que felizmente existe en el mundo. Se enfrenta con la decisión política de respaldar a la policía especializada para que realice ese trabajo y no persiguiéndola como ahora estamos viendo, por ejemplo, a la DIVIAD. Por supuesto que se enfrenta a esta criminalidad, a este desborde criminal, teniendo la absoluta claridad de cómo enfrentar a las economías ilegales que están vinculadas a estas organizaciones criminales. Ojo, las economías criminales son las que financian a las organizaciones que operan en nuestras ciudades.
Entonces, claro, lo que se necesita es un gobierno fuerte, con ideas claras, con decisión y compromiso de querer enfrentar esto. No se necesita hacer una gran revolución, necesitamos solamente la decisión política de hacerlo, y esa decisión política pasa, como dije, por financiar, por dotar de la logística suficiente y respaldar políticamente a ese equipo de policías electos que nos puedan, que puedan convertirse en una herramienta muy fuerte contra estos criminales. Jorge, adelante. Doctor Vargas, realmente muchas gracias por esta reflexión que hace usted. Legislaciones de emergencia, gobiernos fuertes con ideas claras, inteligencia eficaz. Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, de la seguridad nacional, desde el punto de vista de un país seguro y viable, ¿qué podemos hacer frente al escenario de las elecciones del 2026? Tenemos año y casi menos de 2 años, llegan las elecciones, necesitamos lo que usted claramente acaba de decir y yo lo acabo de repetir, pero ¿quién habla de esto? ¿Quién le dice al votante dentro de 2 años o menos de 2 años, e incluso más aún al joven que va a votar por primera vez, oye, no se trata, esto no es fútbol, esto no es un chiste, una broma, el que más me promete, el que más me miente, el que mejor baila? No, esto es serio. El país está frente a un abismo, al borde del abismo. Y además tiene enemigos poderosos, que tienen dinero, que tienen lobby, que tienen malas ideas, perversas todas. Entonces, tenemos que votar bien, tenemos que elegir bien, tenemos que exigir a nuestra clase política que se ponga los pantalones largos, se arrope en la bandera nacional, en el pabellón nacional y haga lo que tiene que hacer. ¿Qué hacemos, doctor Vargas, para llegar a nuestros votantes y que tomen la mejor decisión posible, exigiéndole a la clase política que asuma sus responsabilidades? Mira, gracias por la pregunta. Algunas reflexiones bastante rápidas. Por favor. Primero, Jorge, yo no creo que estemos al borde del abismo. Ya hemos caído al abismo. Hemos caído al abismo. Y estamos a una caída libre. Lamentablemente, salir de ella va a ser bastante difícil. Ojalá no violento, pero nos tienen en ese abismo, en ese agujero negro, convenientemente los que están medrando, los que están cooptando el Estado, los que están conviviendo con las economías ilegales. A esa gente le conviene mantener este estado de cosas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lamentablemente, el peruano de a pie se ve burlado por el Estado, por el sistema, por los políticos. Y ojalá que no prime en las siguientes elecciones esa necesidad de castigar a la clase política y elegir a un antisistema, a un aventurero o a alguien que para ese votante de a pie sea, digamos, elegirlo el castigo a esa clase política, a eso que Milei llamaba la casta. Yo digo que estamos camino a eso. Entonces creo que lo que necesitamos es los peruanos de bien, que por supuesto habemos en la derecha, en el centro y en la izquierda, necesitamos encontrar puntos de confluencia básicas. Una de ellas, por ejemplo, el tema anticorrupción tiene que ser una bandera absolutamente clara. No hay zona gris, es blanco-negro. No podemos convivir con la corrupción. Número uno. Número dos, nuestra posición absolutamente clara frente a esta criminalidad que nace de las economías ilegales. No podemos seguir llamando minero artesanal al ilegal. Número 3, necesitamos tener también claridad de la emergencia en la que nos encontramos frente a estas estructuras criminales
y, por supuesto, insisto, en tener una legislación de emergencia que es distinta a tener un populismo penal que se reduce a pena de muerte, cadena perpetua o jueces sin rostro. O sea, no es eso una legislación de emergencia. Entonces creo que, insisto, necesitamos los peruanos de bien, de todas las posiciones políticas, ponernos de acuerdo en 3, 4 temas y levantemos esa bandera para poder recuperar algo en las siguientes elecciones y dar la pelea en las trincheras que nos corresponda. Porque en la dispersión y en la crisis en las que nos encontramos ahora, los que ganan son los que están ahora beneficiándose de este desmadre en el que nos encontramos. Doctor Rubén Vargas, lamentablemente el tiempo es ingrato, pero ojalá que su reflexión final haga que lo que se dice que es una regla de juego en las elecciones políticas, a propósito de la pregunta de Jorge, que la inteligencia emocional es la que decide, que los peruanos puedan, por encima del hambre y la inseguridad, que son 2 graves problemas que hoy azotan a la sociedad peruana, haya reflexión, como usted dice, que une a los peruanos de bien, tanto de izquierda, de centro como de derecha, para que se vote por lo que se considera la persona más idónea y no por una emoción de quien exacerba un ánimo, pero no tiene nada que ver con la sabiduría. ¿Quién puede hacer mejor las cosas? ¿Quién no está usando el maquillaje? Muchas gracias y hasta muy pronto. Pedro, doctor Jorge, Vargas. Gracias por la invitación. Hasta cualquier momento, a vuestra disposición. Muchísimas gracias, doctor Vargas. Hasta pronto y le agradecemos su presencia en Integrando Perú. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.